Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. En la intervención del día de hoy quiero compartir un tema muy útil para nuestra audiencia y es acerca de conocer cuáles son los juegos psicológicos que el narcisista o la personalidad narcisista utiliza para así poder manipular a sus víctimas. Históricamente se conoce como la extorsión psicológica o el gaslighting, la estrategia primordial que la personalidad narcisista utiliza para agredir a sus víctimas y así establecer ese dominio psicológico emocional en lo que son sus víctimas a través del control, la humillación, la comparativa o el desprecio, todas estrategias que van dirigidas a atentar contra la dignidad de la víctima. Así que en esta intervención quiero compartir cuáles son esas estrategias que la personalidad narcisista utiliza no solamente para promover el anclaje emocional, o sea, sostenerlo con sus víctimas, sino también cómo procede a agredir a sus víctimas cuando quieren ejercer su criterio, quieren ejercer su individualidad o sentido de independencia y son ferozmente castigados por la personalidad narcisista. Estrategias que la personalidad narcisista utiliza son de diferentes categorías, como el gaslighting o la extorsión psicológica, el humor negro, lo que es el hacerse el desconocido o ignorante o pretender una ignorancia cuando saben lo que están haciendo, lo que son técnicas proyectivas o lo que es la travesía de la culpa, o sea, la personalidad narcisista utiliza la culpa como una herramienta, un arma destructiva para poder perpetuar la duda en el criterio de sus víctimas. También lo que es el sentido de victimización es una herramienta que la personalidad narcisista utiliza para perpetuar su estrategia de no tener que asumir responsabilidad y por ende adjudicar culpa. Lo que es el tratamiento silencioso, lo que es la crítica continua, o en algunos casos lo que es la explosión emocional o el temper tantrum que la personalidad narcisista despliega y que psiquiátricamente tiene constancia, porque históricamente se conoce que la personalidad narcisista es un niño inmaduro en lo que es la personalidad de un adulto. ¿Por qué es importante que usted pueda tener conocimiento cuáles son las técnicas manipulativas que la personalidad narcisista utiliza contra sus víctimas? Porque precisamente en su proceso de recuperación y sanación es indispensable que usted tenga conocimiento, aunque sea básico, de cómo fue que la personalidad narcisista utilizó estas estrategias para poder doblegar su dignidad, poder invalidar su criterio y por ende poder promover una esclavitud relacional, la cual le llevó a usted como víctima a sufrir asombrosos estragos, tanto en lo que es su estima, su valía personal, su apariencia física, lo que es, ¿verdad?, su proyecto económico. Recuerde que la personalidad narcisista tiene como meta poder anular a sus víctimas en todas las áreas posibles, tanto psicológica, emocional, financiera, conductual, socialmente, sexualmente, y es por eso que las víctimas de la personalidad narcisista sufren de manera extraordinaria este tipo de atentado y aun cuando logran escapar de la relación, los daños pueden seguirle, si no meses, por años. Así que la estrategia primordial y de mejor preferencia para el agresor o la agresora narcisista es definitivamente el gaslighting o la extorsión psicológica. ¿Y qué es la extorsión psicológica? Es esa estrategia
de lo que es el mentir, la desinformación o la contradicción de eventos o hechos, o inclusive la negación. Si hay algo, una característica bien particular del gaslighting es invalidar el criterio de la víctima. ¿Y cómo un narcisista puede lograr esto? Haciendo que su víctima dude de su criterio, dude de su raciocinio, dude de su memoria o dude de su percepción acerca del evento, acerca de la experiencia, acerca de la controversia. Y con esto, la personalidad narcisista va gradualmente anulando el criterio de su víctima hasta que puede la víctima llegar en situaciones extremas a lo que es un mutismo, ¿verdad? O sea, no se atreve a hablar, no se atreve a opinar o plantear su criterio porque interpreta que es un ejercicio totalmente inválido. Así que ahí es que está el poder primario de la agresión narcisista a través de la extorsión psicológica. En inglés usted lo conoce como gaslighting, y es por eso que es tan devastador en la dignidad de la persona que es víctima de este tipo de agresión. Otra estrategia que la personalidad narcisista utiliza es la proyección. Y dentro de la proyección, como ya usted conoce, la crítica continua es que la personalidad narcisista te critica, te señala de aquellas mismas conductas, controversias, acciones que la personalidad narcisista se ve involucrada. No las reconoce, no las ve en sí misma o en sí mismo, pero sí las proyecta sobre ti. O sea, en otras palabras, te acusa o señala de las mismas controversias o fechorías que lleva a cabo, y para no asumir la responsabilidad, le adjudica a la víctima la culpa de la controversia. Es que tú me provocaste, es que tú sabes cómo yo soy, y si tú reaccionas de esa manera, pues lo haces de maldad, lo haces intencionalmente, o tú no me consideras, o no piensas en mí, o eres una total egoísta, o solamente piensas en tus intereses. O sea, en otras palabras, la crítica continua es una proyección que la personalidad narcisista utiliza. Nuevamente va dirigida a cancelar el criterio de su víctima. Otra estrategia que la personalidad narcisista utiliza es la culpa. Y la culpa es una forma de agresión pasivo-agresiva, donde la personalidad narcisista procura en alguna forma hacer que sus víctimas se sientan peor de lo que ya están, y utilizan la culpa a través de la proyección, a través de la desinformación. Como ya mencioné, te adjudican responsabilidad por actos y eventos que nunca hiciste, para que entonces así usted dude de su criterio y, peor aún, usted asuma responsabilidad y restituya de controversias que nunca fueron originadas por usted. Otra técnica de agresión y devastación que la personalidad narcisista utiliza contra sus víctimas es el trato silencioso. Y es por eso que cuando se incomodan porque están siendo descubiertos o confrontados, o la víctima comienza el trámite de romper el control, pues la personalidad narcisista ignora los mensajes, ignora tus llamadas, no contesta tus preguntas o cuestionamientos, con la única intención de hacerte sentir inseguro o insegura. Y nuevamente la finalidad es que usted dude de su juicio, de su criterio, de su iniciativa, de su independencia psicológica, porque todo esto va dirigido hacia una sola intención: lograr control dentro de la relación. También la personalidad narcisista se caracterizan por el humor negro. Y cuando hablo de humor negro es hacer esas críticas continuas que están encubiertas con un sarcasmo, un cinismo o un humor negro, como ya mencioné, con la única intención de criticarte o hacerte sentir inferior o menos seguro de usted mismo. Porque la estrategia detrás de esta agresión psicológica y emocional es poder atentar contra tu dignidad, contra tu valía,
Y cuando tú lo confrontas o la confrontas, no, eso fue un chiste. ¿Por qué tú lo tomas tan en serio? Ay, a ti no se te puede decir nada. Nuevamente minimizan el impacto, minimizan el reclamo de la víctima, pero todo va dirigido, nuevamente, a anular tu independencia personal. Otra estrategia que la personalidad narcisista utiliza en su finalidad de poder destruir a su víctima y por lo tanto poder generar ese control relacional es el pretender desconocimiento. Y es por eso que usted verá que algunas personalidades narcisistas se hacen los tontos o que no recuerdan o que no sabe de lo que tú estás hablando para así poder evitar el asumir la responsabilidad o inclusive ridiculizarte diciéndote yo jamás mencioné algo así, eso no fue lo que yo dije, eso no fue lo que ocurrió, yo estuve allí, tú estás loco, tú estás loca, tú te inventas cosas, tú estás mal de la cabeza, todo dirigido nuevamente a poner en duda el criterio de la víctima. Y hablando de víctima, una de las armas preferidas de la personalidad narcisista es el pretender ser víctima o, en otras palabras, la victimización. Lo cual significa que utilizan el hacerse víctimas para generar una conciencia de culpa en sus víctimas, promover un sentido de protección y de falsa asumir responsabilidad de la víctima hacia su agresora o agresor narcisista. También la victimización está diseñada para crear explotación de la buena voluntad de la víctima y es por eso que en la mayoría de los casos las mujeres son más afectadas por este tipo de maniobra psicológica y manipulación porque nuevamente les lleva a dudar de su motivación, de sus sentimientos o inclusive se ven como malas, malvadas. Y por eso en una estrategia, si se le puede considerar así, de poder enmendar esa falsa culpa o culpa manufacturada, como lo conocemos en círculos psicológicos o psiquiátricos, la víctima asume una responsabilidad de enmendar y resolver o poder solucionar una controversia que nunca originó y que fue diseñada por la personalidad narcisista y promovida a través de la victimización. La otra estrategia de mantenimiento para poder mantener ese yugo depredador sobre sus víctimas es la continua crítica, porque la crítica continua de la personalidad narcisista va dirigida a poder marginar la víctima, poder ridiculizar a su víctima, poder minimizar los sentimientos de la víctima, haciéndola sentir inferior o inferior, y así promover un sentimiento de que me siento como víctima, estúpido, ignorante, o inclusive dudar de mi propio criterio. ¿Cómo? Haciéndome sentirme inferior y por lo tanto la personalidad narcisista proyectar una superioridad que nunca tuvo. Recuerde que el trastorno narcisista se nutre de unos sentimientos de inferioridad, pero proyectados con una proyección de grandiosidad. O sea, esa necesidad de ser superior a los demás es una controversia de autoestima continua que la narcisista o el narcisista no atiende ni trabaja. Lo único que hace es desplegar el hacer sentir a otros como inferior para ellos poder sentirse superior a los demás. Y finalmente, cuando toda agresión, todos estos mecanismos que acabo de compartirle en este podcast están completados y la personalidad narcisista interpreta que su control no ha sido consolidado, pues entonces entra en lo que se llama estallos emocionales o lo que se le categoriza como temper tantrums. ¿Qué significa? Alzan la voz, hacen gesticulaciones o lenguaje corporal, inclusive entran en agresiones físicas o de abuso físico, solamente con la intención de poder obtener lo que quieren, intimidar a través del miedo a sus víctimas y así inducir a conductas que la víctima no quiere promover ni someterse,
Pues a través de la intimidación, por evitar un conflicto, evitar una escalada, lleva a la personalidad narcisista a poder prevalecer en su punto, poder manipular hacia la víctima hacia una acción que no deseaba, no interesaba, con el único afán de evitar mayor inconveniente. La personalidad narcisista logra el control perpetuo de la relación. Este es el doctor Peter Burgos Vega en otra transmisión de su podcast, Almas en Espejo. El tema que ha sido considerado y compartido con usted en el día de hoy es de suma importancia, que son las estrategias y técnicas que la personalidad narcisista utiliza para manipular a sus víctimas. Esto es muy útil usted conocerlo y saberlo, porque en el proceso de sanación que usted va a necesitar, va a ser bien imprescindible poder desacoplarse, no solamente de esas técnicas que lo llevó o la llevó a usted a una sujeción involuntaria, sino también en un futuro poder detectarlas y poder, ¿verdad?, de manera efectiva confrontarlas a través de sus fronteras y límites relacionales. Tengan todos ustedes un bonito día. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.